Seguimos con Puentes Latinos, con Jorge Yeshayau y Mónica Gibovich, por Latinísima. Aquí, hablamos todos. Bienvenidos a Puentes Latinos a través de latinísima.net. Y nos pueden también ver bajando nuestras apps en latinísima.net. Nos pueden ver en Euforia, Roku, Fire TV, YouTube y en todas nuestras apps de latinísima.net. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos el honor de estar con el doctor Mario Marini, quien nos va a hablar de su nuevo lanzamiento, de su libro que nos ha traído aquí, El hombre solar, el despertar de Nimar, que muy pronto va a darnos las novedades que van a lanzar este libro el día 28 de febrero, pero qué mejor que él que nos explique, y también de su carrera, también cómo tiene más de 25 años de acupuntura y medicina oriental. Vamos a hablar de todo un poco, de medicina y de la parte mística. O sea que acá vamos a saludar a nuestro amigo también Jorgito. ¿Cómo está, Jorgito? Bueno, nuevamente estamos aquí en Puentes Latinos, otra semana más con Mónica Gibovich, y siempre tenemos invitados especiales. Hoy día tenemos al doctor Mario Marini, que nos va a presentar su libro y también nos va a hablar un poco de la medicina integral como un puente tradicional y la modernidad que el día de hoy estamos presentes, ¿no? Este es un especialista en medicina oriental y un referente en la sanación logística para la comunidad latina en los Estados Unidos. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, doctor. Muy contento acá de estar en su programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y cuéntanos cómo nació el tema de la acupuntura y la medicina oriental. Cuéntanos un poquito a todos nuestros oyentes. Bueno, sí, en general, tú sabes que yo soy de origen peruano y en Perú siempre se practica mucho lo que son las plantas medicinales, esos pequeños secretitos que a veces nos dan los abuelos, las abuelitas. Y justamente mi abuelo era naturista en Perú y él comenzó a aconsejarme, a darme libros para leer, me decía ciertas cosas, algunos truquitos, usar el barro medicinal, usar, digamos, la sábila, usar la manzanilla, algo que se conoce en Perú como la sangre de grado para las úlceras. Y entonces de ahí, con el contacto con él y con otras personas que también se consideraban como chamanes o curanderos cerca de la familia, es lo que hace que nazca en mí este interés por este campo de la sanación. ¿Y qué cosa es la acupuntura? ¿Qué sana? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué usarla? ¿Y por qué no una medicina tradicional? Bueno, la acupuntura realmente es una de las partes de la que es la medicina tradicional china, o también podríamos decir medicina oriental. Y nosotros podemos tratar absolutamente todo lo que trata un médico de la medicina convencional. Por ejemplo, tengo pacientes de diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de corazón, etc. Pero generalmente es más conocido que nosotros podamos tratar dolores musculoesqueléticos. Es lo que la gente nos busca más. Repito, no es exactamente este campo tan cerrado de dolores musculares, sino realmente podemos tratar absolutamente cualquier condición. Y eso tiene unas pequeñas agujitas. Muchas personas tienen temor, duelen estas agujitas a hacer este tratamiento con acupuntura. ¿Qué recomiendas a la gente que Sí. trate? ¿Y qué sería el beneficio, en todo caso, de que no tengan miedo, no tengan temor? Al contrario, es algo curativo. Sí. Bueno, mira, las agujitas, para que tengas una idea, son del mismo grosor de tu pelo. Lo único que son como más compactas, para que pueda darle la firmeza de que entre a través de la piel. Ahora, el sistema nervioso está más sobre la piel, o sea que una vez que pasa la parte de la epidermis, ya no hay dolor. Sí, algunas personas son más sensibles que otras. Cada persona tiene un umbral de dolor distinto. Hay personas que yo les pongo las agujas y no sienten absolutamente nada. Otras personas sí sienten el dolor. Pero te voy a hacer esta pregunta, a ver si también para nuestros oyentes en algún momento se puedan hacerlas a sí mismos. Ajá. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener un dolor de cuello durante 5 años y tomar constantemente los painkillers que van a dañar tu organismo? ¿O hacerte 4 o 5 tratamientos de acupuntura en los cuales durante 3 o 4 segundos te va a doler la inserción de las agujas? Bueno, yo preferiría acupuntura, ¿no? Bueno. Más es una medicina, pues, natural.
Porque a veces las otras también como que perjudican, ¿no? Si uno toma una pastilla, también te genera otros males. Curas una cosa y ya te genera los riñones o tanto tomar cápsulas en todo caso. Mira, hay una experiencia que tenemos los migrantes aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, ¿no? Usualmente los migrantes sufren de tema de estrés, ¿no? El abandonar su país de origen e ingresar a un nuevo país, ¿no? Con una cultura diferente, idiosincrasias diferentes, y esto genera mucho estrés, trauma, desequilibrios energéticos, ¿no? ¿Cómo puede la acupuntura y la hipnoterapia ayudar a las personas para enfrentar y poder recuperar esta situación de trauma que viven las comunidades migrantes, especialmente ahora con el tema de la migración, ¿no? El Departamento de Inmigración está arrestando a muchos inmigrantes, ¿no? Que se encuentran en una situación indocumentada, y en algunos casos también a personas que están documentadas, pero esto genera un estrés a la familia. ¿Qué es lo que tú le recomendarías? Bueno, yendo de la parte, digamos, de la aplicación de la medicina alternativa, el principio es básico en la medicina china, el estancamiento de dos sustancias interesantes o bastante importantes en el cuerpo, que son el chi y la sangre. Un estancamiento de estas dos sustancias en el cuerpo puede producir cualquier desbalance. Puede ser dolor, puede ser lo que estamos mencionando ahorita, estrés o depresión. Lo que nosotros hacemos es simplemente con la acupuntura de desbloquear ese bloqueo, romper el bloqueo y hacer que el flujo de estas dos sustancias vitales se restablezca y fluyan en una forma armónica dentro del cuerpo. O sea, ese es el principio para tratar la mayoría de las dolencias que una persona pueda tener. Y en el caso del estrés, por ejemplo, tenemos puntos específicos, estrés o la depresión. Y en la otra parte de tu pregunta, sí, digamos, las personas de origen latino tenemos esa tendencia a tener más estrés o depresión en este país porque estamos abandonando nuestra familia, estamos cambiando de costumbres, tenemos costumbres distintas en nuestros países. Y entonces al venir acá tenemos que cambiar costumbres, tenemos que dejar familiares, quizás hijos, etc. Y eso nos hace con una tendencia mayor a la depresión. Y la otra parte de la pregunta, en cuanto a la hipnoterapia, sí, es quizás más funcional y más efectiva en problemas emocionales que la acupuntura. ¿Y qué tú le recomendarías a la comunidad latina? Por ejemplo, tenemos casos de personas que sufren de dolores crónicos, ¿no? O sea, y siempre se están quejando, y lo que tú dices es cierto, ¿no? Recurren a un painkiller, ¿no? Y si van a un médico general, regular, por ejemplo, en las clínicas, y esto tiene que ver también con la industria de los hospitales y de los seguros, usualmente te recomiendan un painkiller, ¿no? Que al final te puede hacer daños, tanto digestivos. ¿Qué le recomendarías tú a la comunidad, ¿no? O sea, ¿dónde se puede recurrir y por qué hay que usar la terapia, la acupuntura como una alternativa frente a los painkillers? Bueno, yo te diría que siempre hay que buscar el balance natural del cuerpo. Primero, que el cuerpo tiene la capacidad de balancearse a sí mismo. En ciertos momentos nosotros hemos creado tantos desequilibrios que ya el cuerpo pierde esa capacidad y necesita ayuda. En este caso, la ayuda que nosotros damos es a través de acupuntura, pero no solamente la acupuntura, también podemos recetar algún tipo de hierbas chinas. Yo trabajo con suplementos, vitaminas, en general todo lo que pueda ayudar a restablecer la salud. Y te digo que siempre hay que buscar primero lo natural. A veces he tenido pacientes, por ejemplo, con dolores de rodilla que los doctores les habían recomendado una operación y después de varios tratamientos con acupuntura ya no atendieron la necesidad de hacerlo. Entonces, esa es mi recomendación inicial, ¿no? Buscar lo que es más natural. Y sobre todo cuando tú mencionas la comunidad latina, dentro de nuestros países latinos siempre tendemos hacia eso. Ya sea Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, se tiende a lo natural, se tiende a tomar hierbas, se tiende a usar cosas naturales para restablecer la salud. Mira, en tu libro tú empiezas diciendo, la verdadera sanación no comienza en el consultorio, sino en la conciencia. No es únicamente la ausencia de una enfermedad, sino el equilibrio entre el pensamiento y los sentimientos que vivimos. Me pareció muy interesante al hojear tu libro, ¿no? Encontrar esta frase de decir, bueno, yo usualmente pensaba de que mis soluciones empiezan en el consultorio, ¿no? Entonces me voy a ver a la doctora Mónica Gugovich y lo primero que me receta es un
painkiller, ¿no? Para eliminar el estrés. Pero, ¿nos podrías explicar por qué tu libro empieza con esto que me ha quedado en mi propia conciencia, ¿no? Las enfermedades nuestras están en nuestra conciencia y no se resuelven en el consultorio, es muy cierto, ¿no? Sí, pero bueno, primero nosotros, está comprobado, digamos, y esto ya dentro de los que pueden estar dentro de la medicina convencional, está comprobado que nosotros mismos creamos la mayoría de nuestras enfermedades, en nuestros malos hábitos de vida. Comemos mal, nos alimentamos de una forma que no es la adecuada. Inclusive, por ejemplo, hay una parte de mi libro que dice el 25% de tu alimentación, de lo que tú comes, te da para vivir. El otro 75% da para vivir a tu doctor. Porque realmente comemos tan mal y nos alimentamos de una forma tan errónea que nosotros mismos causamos nuestras enfermedades, ¿no? Y el otro punto, en lo que es la parte emocional, también es muy importante. Nosotros siempre respondemos en forma quizás un poquito más trillada. Mira qué estrés y te ocasiona esto, y de repente hasta estamos aburridos de escuchar que el estrés es parte que ocasiona nuestras enfermedades, pero es verdad. De verdad, te puedo decir todo lo que es la parte de estrés y la parte emocional. Y déjame decirte algo muy importante. Hay una doctora que se llama Lisa Rankin. Y ella era una doctora en medicina convencional y en un momento cambia su punto de vista y dice, agrega en sus formatos de intake, en los formatos que la gente llena al entrar a su consultorio, y añade la pregunta, ¿tú eres feliz? Simplemente con esa pregunta ella pudo determinar muchas cosas y ayudar a mucha gente a restablecer su salud. Es importante mantenerse siempre el cuerpo, alma, ¿no? Y mente, ¿no? Y el descansar, ¿no? Dormir sus horas. ¿Cuál es qué nos recomienda al momento de ir a la cama, ir a dormir? ¿Cuáles son los mejores horarios? Eso es muy importante, y realmente la gente tiende a quedarse despierta hasta muy altas horas de la noche. Como yo. Mira, fisiológicamente, sí. digamos como a las 7 de la noche comienza a anochecer, ¿no? Entonces tu cerebro manda una señal a la glándula pituitaria, para que segregue melatonina. Después de 2 horas comienza tu cuerpo a slow down. Comienzas a calmarte, comienzas a prepararte para dormir. O sea, después de las 9, 9 y media, tu cuerpo se prepara para dormir. Pero si tú sigues despierta y sigues teniendo actividades, ahora tu cuerpo tiene que segregar una hormona para contrarrestar la melatonina. Y esa hormona es la adrenalina. Y la adrenalina, ya sabemos nosotros que causa muchos imbalances dentro del cuerpo. La adrenalina solamente es una hormona que el cuerpo debería liberarla en momentos de huir o correr o pelear, ¿no? Es un término bastante conocido. En momentos de peligro, en momentos de tensión, tenemos que tener adrenalina, pero en condiciones normales no. Entonces, si nosotros seguimos despiertos durante largas horas de la noche, nuestro cuerpo segrega adrenalina. Y para responder completamente a tu pregunta, nosotros deberíamos estar ya durmiendo antes de las 11 de la noche. Quisiera agregar algo. Buenísimo, eso cuando, lo voy a aplicar. Quisiera agregar algo. Eso es cuando tú duermes solo. ¿Qué pasa cuando duermen una pareja? Eso es una pregunta que se me ocurrió y pasa en la vida cotidiana. O sea, ¿cuál es el equilibrio cuando 2 personas duermen en la misma cama? Una esposa y un esposo, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendas, no? O sea, ¿cómo haces el equilibrio de tu dopamina con tu adrenalina? O sea, ¿cuál es la combinación para conseguir la felicidad? Ok, mira, para conseguir ese balance, yo creo que lo mejor es que las 2 personas tengan conciencia de que tienen ciertas horas para dormir, ¿no? Y que los 2 respeten eso, sí, porque a veces se da mucho en las parejas que unas personas son más nocturnas y otras más diurnas. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé durante muchos años en casino de juego y eso ocasionó que yo me acueste muy tarde, quizás a las 4 o 5 de la mañana. Entonces mi ciclo circadiano cambió y eso, aunque no parezca, genera muchas enfermedades. El ciclo circadiano es algo bastante importante, o sea, limita al cuerpo ciertas actividades de los órganos, y cuando nosotros rompemos eso causamos un desbalance. Pero ¿cuál es el equilibrio entre 2 personas que duermen en el mismo espacio? ¿Existe un equilibrio entre esto usando la teoría tuya
Porque esto ocurre en la vida real, ¿no? Pasa que muchas veces... Debe ser complicado también, no ¿no? Lo, Estar no en lo, pareja no y lo uno quiere dormir preguntamos, no lo antes. decimos por diferentes tabúes, ¿no? Pero es real, ¿no? Eso ocurre en el mundo, ya sea en el Perú, como en la China, como en Estados Unidos, como en Rusia. ¿Y tú, Jorgito, cómo es tu experiencia cuando duermes? No, yo no solo igual que tú. Ok, pero ¿a qué hora duermes tú? Bueno, tenemos el mismo problema, que usualmente nosotros dormimos a las 2, 3 de la mañana, ¿no? O sea, ¿Y cuando has estado con pareja, cómo? Porque veo que te ha inquietado esa pregunta. habría que ¿Cómo es tu experiencia cuando has estado en pareja? Habría que preguntarle a la pareja cuál es la experiencia, ¿no? Pero para eso tenemos acá al doctor, ¿no? Buenísimo. Hay que preguntarle al doctor. Pero sin embargo, a pesar de, vamos ampliando un poquito más dentro de lo que es el campo de la energía, ¿no? Hay un sistema que se llama Yoga Tantra. El Yoga Tantra es, digamos, la relación que tienen una pareja y en el momento de tener una intimidad, ¿no? Y esa energía que se transmite de uno a otro es muy importante. Hay sistemas que te permiten, por ejemplo, utilizar esa energía para desarrollarte, para tener mayor, digamos, estamina, para mayor concentración, mayor intuición, etcétera, ¿no? Entonces sí hay un gran beneficio realmente en una relación de pareja, ¿no? Y tener ese momento de, vamos a decir, intimidad y poder aprovechar la energía para, digamos, evolucionar y mejorar en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo definiste la intimidad? ¿Qué palabra usaste? El sistema se llama Tantra Yoga. Tantra Yoga. Buenísimo. Bueno, ahora, doctor, háblenos de su lanzamiento, este gran lanzamiento que es el 28 de febrero. Tomen nota a todos los oyentes para que puedan ir. Ya nos explicará el doctor dónde es. El hombre solar, el despertar de Nimar. Cuéntenos un poquito acerca de este libro y qué significa el despertar de Nimar. Cuéntenos un poco. Bueno, este libro lo comencé a escribir, si bien me acuerdo, más o menos en el 2006. O sea que ya casi 20 años. Y el tiempo me ha pasado volando. Y cuando yo comienzo a escribir este libro, yo vivía en Puerto Rico en esa época y tenía una revista de orientación mística que se llamaba Mundo Místico, se llamaba la revista. Y con esa revista yo incursioné mucho en el campo de lo que es la sanación holística. Por ejemplo, me hice Master Reiki, hacía Mindful Healing. También incursioné en el campo ya tenía el campo del tarot, de la astrología. Practicaba estas técnicas allá en Puerto Rico y entonces estaba bastante metido en el campo de lo que es el misticismo y la filosofía. Y ahí nace esta idea. Y la revista, cuando la creamos con otras personas, aunque yo era el director, el dueño, era para orientar a la gente y explicarle realmente qué significa entrar en un campo espiritual. Y el libro justamente tiene la misma misión. Es un libro místico. Sí, pero es una combinación de un poco de acción, leve ficción y una enseñanza. Uh-huh. Increíble. Este libro está súper, que de todas maneras lo voy a leer. ¿Y a qué hora, dónde se va a hacer la presentación? ¿En qué localidad? La presentación se hace en el Instituto de Santiago Aranegui este sábado 28 a las 4:30 de la tarde. Y la dirección es 7945 Southwest, 2 calles. O sea que ya saben, todos están invitados para que vengan a este gran lanzamiento del libro El Hombre Solar, el despertar de Nimar. Doctor, ¿existe la encarnación? Es una buena pregunta. Y tú sabes que la respuesta es un poco difícil porque estas cuestiones se mueven a través de la fe y las creencias. Hay inclusive, si tuviéramos que tratar de decir si existe y si pudiéramos acercarnos a una demostración científica, hay un caso de Shanti Devi, que el mismo Mahatma Gandhi creó una comisión especial para investigar el caso. Y la conclusión fue que sí existe, que era un caso real de una niña de 10 años que en su reencarnación previa había sido la esposa de cierta hombre y que había dado datos exactos sobre su encarnación pasada. Doctor, una experiencia que tuve y también de algunas amigas cuando decimos, ay, he soñado, he tenido una pesadilla, o cuando alguien está soñando, quieres despertar,
pero quieres gritar y quieres decir, aquí estoy, pero no te deja despertar en ese momento, que es horroroso, ya ese es por un lado, y por otro lado, cuando uno va a algún sitio por primera vez, tú dices, pero este sitio te suena como que has estado antes ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, hay dos puntos en tu pregunta. Primero, Ajá. sí, hay momentos que se da, por ejemplo, que uno se despierta y no se puede mover. Esto tiene un nombre científico, me parece que es hipnogagia, y realmente no hemos recuperado nuestras funciones, ¿no? Pero dentro del campo místico, se dice que es el momento en que cuando nosotros soñamos, nosotros salimos de nuestro cuerpo, el espíritu sale. Y se dice que ese es el momento en el cual el espíritu vuelve al cuerpo, y no está totalmente, digamos, sincronizado al mismo, sino como que está entrando. Parte de nuestras funciones se activan, por ejemplo, la vista, podemos abrir los ojos, mirar todo, pero como no ha entrado completamente, hay otras funciones que todavía no estamos manejando, ¿no? Cierto. Así me ha pasado. Yo misma me he visto que estoy ahí durmiendo y como que me he elevado. ¡Wow! Sí. Que es una sensación, de verdad, que yo creo que a muchas personas les habrá pasado eso. Mira, hay una experiencia, por ejemplo, en los grupos religiosos, ¿no? Especialmente en la comunidad judía, por ejemplo, cuando rezan, hacen un movimiento del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, y entras en un proceso no sé cómo definirlo, pero entras en un proceso de trance, ¿no? Donde el ritual religioso, ¿no? O el mantra que tú lees te hace que tú entres en este estado yo no sé, de hipnótico, si quieres puedes llamarlo, no sé, pero un estado de trance donde tú puedes verte a ti mismo. Y esto ocurre mucho en las prácticas judías religiosas, especialmente cuando estábamos leyendo el Torá o el Zohar, ¿no? Donde muchas veces, cuando he leído estos libros, cuentan de estas experiencias, ¿no? Pero estas experiencias no solamente se repiten en la cultura judía, se repiten en otras culturas religiosas, ¿no? O sea, no necesariamente el concepto religioso sigue, es una cuestión física, ¿no? Pero sí se puede... ¿Ocurren este tipo de experiencias? Bueno, sí, que por ejemplo una persona entre en una especie de trance, éxtasis, sí. Sí. Y me gustaría aclarar que sí, a veces se da en situaciones religiosas, a veces también se puede dar en cierto tipo de meditaciones rituales, y la gente a veces le tiene un poquito de temor, ¿no? Y entonces esa parte también quisiera aclarar porque muchos me preguntan si en la hipnoterapia, en el proceso de hipnosis, se suceden estas cosas y la respuesta es que no. Eso es más, por ejemplo, de ciertas meditaciones muy profundas que pueda entrar una persona en éxtasis, inclusive las personas que han querido experimentar con algún tipo de alucinógeno, ayahuasca, por ejemplo. Uh-huh. Eso es ahí. No, Salvador Dalí, el pintor famoso, ¿no? Usaba una serie de drogas y entraba en este tipo de hipnosis. Él mismo explicó y contó muchas oportunidades que muchos de sus cuadros habían sido producto de este tipo de hipnosis gracias a la injerencia de ese tipo de drogas, ¿no? Uh-huh. Te hacía esta pregunta porque eso lo he escuchado en varias personas que usualmente cuando hacen un rito religioso, ¿no? O entran en estos procesos de trance. Doctor, a todos nuestros oyentes, ¿a dónde lo pueden ubicar? Denos sus redes sociales para que lo visiten o cualquier consulta que quieran hacer a través de usted. ¿Cuáles son sus redes, por favor? Bueno, me encuentran primero en Facebook como Mario Giacomo Marini, DAOM, que es el acrónico de doctor en acupuntura y Oriental Medicine. También estoy en Instagram, tengo la cuenta personal, que es la que me enfatizo más en este libro de novela mística, que me encuentra como Esotérico PR, como Puerto Rico, Esotérico PR. En mi cuenta más, donde yo enfatizo más lo que es la medicina china, estoy como drmarini.holistichealer. Y esas son las mismas cuentas que me pueden encontrar en TikTok. Instagram, TikTok son las mismas cuentas, Esotérico PR, la personal, y DR como doctor, drmarini.holistichealer. Ya saben, amigos, ahí ya pueden consultar con el doctor Marini. Doctor, cuando una persona tiene un dolor en la rodilla, que es
¿Cuántas sesiones cree usted que es recomendable para tener mejoría? Es bastante complicado darte. Primero, yo siempre le digo a mis pacientes que voy a hacer todo lo posible por recuperar su salud. Nunca prometería a nadie que lo voy a curar. Y segundo, decirle aproximadamente te voy a curar en tantas sesiones también me es bastante difícil. Pero lo que voy a siempre recomendar es que una persona se tenga por lo menos 3 a 4 sesiones antes de poder determinar cuál es el rumbo que estamos yendo. Si tú tienes 3, 4 sesiones conmigo y estás mejorando y sientes 60, 70% de mejora, estamos en el camino correcto y yo soy la persona que te puede ayudar. Pero si tú ves que no estás mejorando nada, entonces yo no soy la persona que podría ayudarte. Para otro medio. Mario, ¿cuáles han sido tus retos como profesional en el mundo, en la diáspora, ¿no? En el mundo exterior? O sea, una cosa es ser un profesional en Perú y cuando sales al exterior eres un profesional latino en el exterior. ¿Cuáles fueron tus primeros retos? Bueno, acá, por ejemplo, y es donde yo estudio la medicina oriental, y me graduó como valedictoria y summa cum laude, ¿no? O sea, soy el primero de la clase y tengo el honor más alto. Y el reto fue alcanzar justamente eso porque yo cuando estudiaba trabajaba en casinos de juego y yo trabajaba de 8 a 4 de la mañana, iba a mi casa, me acostaba a las 5, 5 y media y me levantaba 2 horas después para ir a estudiar por lo menos 2 días a la semana. El otro día cambiaba para estudiar a la noche, pero o sea, durante 3 años, 2 días a la semana por lo menos, dormía solo 2 horas y media para ir a estudiar. Y entonces fue bastante fuerte. Tenía que seguir clínicas, tenía que tomar exámenes finales, tenía que tomar quizzes. Y a ese ritmo de trabajar de noche, el reto más grande que he tenido en mi vida ha sido poder alcanzar el primer puesto de mi clase. Mira, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes latinos en los Estados Unidos? Bueno, el mensaje según el campo en el que manejo es que siempre hay formas de cuidar la salud. Tengan cuidado en su parte tanto física, tanto emocional y mental. Buenísimo, ya saben amigos, a cuidarse mucho, lo dice el doctor. Coman sano, que es lo principal, duerman bien. ¿Y qué más? La tercera. Cuidar la parte emocional. Emocional, dormir bien, comer sano. Y eso los va a mantener saludables. Ese es el mayor consejo que le da el doctor, así que hagan caso. Y bueno, no se olviden de mi libro. Y no se olviden del libro, por favor. ¿Dónde lo pueden encontrar también en Amazon? Este libro por ahora solo está en Amazon. Okay. Es un libro bastante interesante. Te lo resumo rápido en 30 segundos. Sí, claro. Es un libro es una novela que tiene una trama muy interesante, según los reviews que me han dado. Habla mucho de reencarnación, vidas pasadas y sobre todo te da un mensaje espiritual para las personas que todavía quieren, están un poquito tanteando el campo y quieren tener una guía. Buenísimo. Bueno, se nos acaba ya el tiempo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y darnos información tan importante a todos nuestros oyentes y a toda nuestra comunidad. Y ya saben, recuerden, nos pueden ver en YouTube de latinísima.net. Nos vemos hasta la próxima semana. Mónica, Bye, también bye. diles que ya tenemos nuestra guía de restaurantes antes de despedirnos. Ay, también, claro, acá está la guía de restaurantes. A ver, acá lo voy a poner para que también la tengan. ¿Dónde la pueden ubicar? ¿También en Amazon? En Amazon pueden comprar la guía, la van a encontrar también en Perú Fest, ¿no? En Perú Gourmet, en todos los eventos gastronómicos del sur de la Florida. Ok, bueno, nos despedimos entonces. Gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos la próxima semana. Hasta un nuevo capítulo. Bye bye, que tengan lindo día.